se habla en la lucha contra el narcotráfico es la nueva forma de imperialismo, es el pretexto que tiene los gringos para robarnos territorio y soberanía aérea, y eso lo empiezan a decir. Se prueba que todas las organizaciones indigenistas de América Latina han recibido entrenamiento a los FARC, incluido el movimiento al socialismo. Es decir, es como que las FARC se han vuelto una especie de posgrado delincuencial. El indigenismo es absolutamente totalmente ridículo en su planteamiento, basado en mentiras, en falsedades. Te apela a la estrategia emocional para cubrir el crimen, ¿no? Porque te dicen, no, es que no son criminales robando haciendas, no son criminales tomando propiedad privada, son los indígenas peleando en sus derechos originarios, ¿no? Muy buenas noches, bienvenidos a Políticamente Incorrectos, un espacio donde el pensamiento crítico es la prioridad y la corrección política no está de por medio. Quiero dar la bienvenida a mi colega Andrea Suxo. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, muchas gracias, Adrián. Bueno, ya retornando después de bastante tiempo que habíamos dejado, con un nuevo año, con 2025, con muchas fuerzas en el canal. Esperemos que este año realmente sea bueno para Bolivia. Creo que nos los merecemos, pese a toda la situación que estamos pasando. Va a ser un año de muchos movimientos políticos, va a ser un año con muchas sorpresas, esperemos que buenas para todos los bolivianos y también para los políticamente incorrectos, que realmente, durante este año podamos tener mucho más material, tener muchos invitados grandiosos como los tenemos el día de hoy. ¿No? Muchas gracias, estimado Adrián, por la presentación y bienvenidos a todo el público que constantemente nos ve. Perfecto. Quiero dar la bienvenida a nuestro gran invitado especial, Hugo Valderrama. Es un docente universitario, él es economista, es analista político, es columnista y también escritor. Es experto en temas de América Latina y justamente el tema que nos va a traer el día de hoy es sobre el crimen organizado y su vinculación con el populismo y también con temas del socialismo del siglo XXI. Es autor del libro Bolivia, del golpe 2003 a la dictadura narcoestado. Con ustedes, Hugo Valderrama. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Un saludo cordial a ustedes, Andrea y Adrián, también a todos los que siguen tu canal y bueno, a sus órdenes para lo que me necesiten. Bien, Hugo. Realmente para nosotros, como decíamos en un inicio, es un privilegio contar con una persona con tanta experiencia, que ha generado publicaciones, ha generado producción, que realmente en este momento en el que a veces tenemos una mordaza de poder hablar, tú has podido sacar bastantes puntos de vista en los cuales realmente estás, como diríamos nosotros, ¿no? Actuando políticamente incorrecta. Y es por eso precisamente que para nosotros es un gusto contar contigo en este episodio, que es un tanto diferente porque no estamos en set, ¿no? Ahora cada uno está dentro de sus espacios porque, bueno, Hugo no está acá en la ciudad de La Paz. Pero bueno, antes de empezar, yo como una forma de introducir y, bueno, cuando Adrián me comentaba sobre tu persona, y me llamó bastante la atención un término cuando hablábamos sobre el tema que íbamos a abordar el día de hoy, que era crimen organizado, ¿no? Nosotros hemos hablado sobre el crimen organizado desde el punto de vista de la trata de personas, que fue uno de nuestros primeros podcasts. Tomamos 2 puntos, ¿no? Para manejar para abordar cómo se da la trata de personas en sí. Pero cuando tú, y he leído un poco de tus columnas, el crimen organizado y el populismo, y hablar pues sobre toda la situación que estamos pasando en Bolivia, en otros países también, a mí personalmente me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, esta relación que tú generas entre el crimen organizado y el populismo, creo que nos está abriendo los ojos a muchos puntos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo es que tú llegas a entender estos, estos 2 fenómenos en este momento y decir, bueno, pues estos sí tienen una unión? Ahí te escuchamos, estimado Hugo. A ver, yo vengo estudiando la materia del socialismo del siglo XXI hace 20 años. Exactamente. Cuando yo regresé de la Argentina el año 2007,
yo había estudiado con el profesor Venegas Lynch, Alberto Venegas Lynch, que es también el mismo maestro que cita mi amigo Javier Milei, que de paso también somos amigos personales hace buenos años con Javier. Entonces, yo estudié toda la estructura de la escuela austríaca de economía, me había metido mucho a los fundamentos de los liberales clásicos, etcétera, pero había algo que no me cuadraba en estas ideas y era la benevolencia con que los grandes maestros de la ciencia económica de la escuela austríaca todavía trataban a los socialistas, ¿no? De hecho, el premio Nobel en economía, Friedrich von Hayek, alguna vez dijo que si los socialistas no entendían de economía, no serían socialistas. Bueno, a ver, esa definición era parcial, porque había socialistas confundidos que, bueno, podían entender con cierta paciencia de explicarles economía y entender que, por ejemplo, los planteamientos de Marx respecto a la plusvalía, a la teoría del valor, eran simple y llanamente falacias, sofismas y errores. Y había gente que salía de eso y se ponía a estudiar otras cosas. Pero había gente que no, o sea, había gente que inclusive sabiendo estos fundamentos de ciencia económica, seguía manteniendo el discurso socialista. Y eso era algo que no me cuadraba, es decir, yo no entendía por qué si desde el punto de vista de la ciencia económica todo lo que el marxismo tenía que decir había sido refutado inclusive en los años 1800 por el profesor Menger y Bauer, que eran dos profesores de economía del siglo XIX, en un libro que se llama Interés y Capital, donde refutan todas las cosas que había dicho Marx. Es decir, no había nada que refutarle al marxismo desde ese punto a la ciencia económica, ya estaba refutado y no había otra cosa que, pues básicamente ponerse a estudiar economía. Me quedaba algo así dentro de la cabeza. Bueno, años después, y estudiando al mismo Friedrich von Hayek, yo encuentro un capítulo de un libro que se llama Camino de Servidumbre. No sé si es el capítulo 10 o es el capítulo 11. En este momento no me acuerdo cuál de las dos, pero es uno de esos dos capítulos que en español, en una de las versiones en español, porque ellos escribían en alemán, se titula ¿Por qué gobiernan los peores? Y uno empieza a estudiar. Es un libro escrito a principios de los años 40, digamos, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba por arrancar, el fenómeno del nazismo estaba consolidándose en Alemania, es decir, finales de los años 30, principios de los 40, y él en ese capítulo dice algo que es fundamental. Él usa una frase que dice los aventureros sin escrúpulos para definir a lo que básicamente eran mafiosos. Y él dice, a ver, el tema es de que hay muchos socialistas que son soñadores, que son académicos, que son profesores y que son socialistas de pizarrón, pero que todavía tienen escrúpulos y que por lo tanto aplicar sus ideas les da miedo, les da terror, no podrían aplicar sus ideas. Pero hay otra gente que no tiene esa guía moral, ese freno por el respeto del derecho ajeno y aplica nomás, por ejemplo, las expropiaciones, la toma violenta de propiedades, la persecución del disidente, y dice, bueno, esa gente necesita o tiene en los regímenes de carácter colectivista, totalitario, etcétera, la oportunidad de ascender socialmente, económicamente, de ocupar cargos de poder. Es decir, el socialismo le abre las puertas a toda la mafia que Hayek les llaman los aventureros sin escrúpulos, ¿no? Como te decía hace un rato. Bueno, y luego me encuentro con algo que ni siquiera lo dice Hayek, lo dice un socialista, me refiero a Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev tiene una reunión el año 62, 63 con sus generales del ejército y les dice, bueno, señores, a ver, ¿cómo hacemos para derrotar militarmente? Estados Unidos tiene mejor armamento, tiene más soldados, tiene mejor tecnología y vamos a perder. Y entonces hay alguien que me dice, pero hay una forma de hacerlo. Y esa forma es la infiltración de las sociedades occidentales a través del crimen organizado, ¿no? A través de los acuerdos que se pueda tener con la mafia y con todas las organizaciones criminales que podamos hacer. Bueno, en América Latina, en Hispanoamérica, esa tarea se la encomiendan al G2 cubano. El G2 cubano es el que a partir de los primeros años de los 60 empieza a hacer una red criminal con
todas las estructuras delictivas que te puedas imaginar. El año 69, fíjate qué es lo que pasa. El año 69 se da la Tricontinental en La Habana y donde se juntan a todos los que odiaban a Estados Unidos. Había de todo, pero la única cosa en común que tenían era que odiaban a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, tú tenías, por ejemplo, a una izquierda atea que decía que la religión es el opio del pueblo, junto con los musulmanes que oran 5 veces al día. Y dices, pero bueno, o sea, ¿qué hacen estas dos facciones que en teoría tendrían que ser contrarias? Es que había un objetivo en común, Estados Unidos. Odiaban a Estados Unidos. Eso es lo único que tenían en común. Bueno, de la Tricontinental empiezan a salir una serie de focos insurgentes, pero también lanzan una pinza, o es una estrategia de 2 pinzas. Por un lado, los focos insurgentes, todas las guerrillas que, digamos, invaden América Latina. De ahí salen los grupos, por ejemplo, de los que tomaron la Argentina de manera violenta. Me refiero al ERP, a los motoneros, en Argentina, en Uruguay, los Tupamarus, las fracasadas experiencias guerrilleras de Bolivia, etcétera, un tanto intentando imitar al Che Guevara. Pero en Chile aplican una estrategia distinta. Ponen un candidato, ponen a Allende, aunque al mismo tiempo ponen a los grupos como el MIR a ejercer terrorismo callejero. Entonces, tenían las 2 estrategias. Ganan en Chile, no porque haya ganado Allende, porque ese es otro tema, ¿no? En Chile, la socialdemocracia cristiana le entrega el voto a Allende porque no le gustaba el partido. Es decir, Allende es un gobierno que llega a través de un acuerdo con la socialdemocracia. ¿Y qué es lo que empieza a hacer Allende en Chile? Bueno, primero empieza una serie de expropiaciones de fábricas, haciendas, etcétera. Todo eso lo que llamaban la reforma agraria, que no es nada más que la agresión a la propiedad privada. Pero al mismo tiempo empiezan los asaltos a bancos, que los hacían ¿quiénes? Los miembros del MIR. O sea, los miembros del MIR chileno asaltaban bancos, tomaban propiedades, ejercían violencia. Resulta que cuando se da el pronunciamiento militar del general Pinochet como una forma de defender la institucionalidad chilena de la invasión cubana, porque hay que recordar que con Allende, Fidel Castro se fue a dar una vueltita por Chile más de 30 días, él es el que daba las órdenes en Chile, básicamente lo que hizo con Bolivia el año 2006 con la llegada de Evo Morales, ¿no? Él entraba y saludaba como si hubiera conquistado un país. Bueno, es que sí conquistan un país. Entonces, cuando se da digamos, el pronunciamiento militar, se empieza a descubrir 2 cosas en la embajada de Cuba. Un montón de armamento y un montón de cocaína. ¿Por qué? Porque ya estaban usando la cocaína como fuente de financiamiento. Ahora bien, hay otro factor importante, ¿no? El compañero de armas, perdón que sea largo, esto es un tema medio largo. Uno de los compañeros de armas de Fidel Castro, el general Uber Matos, en un libro que se llama ¿Cómo llegó la noche?, relata que ya Fidel Castro en los años de la Revolución Cubana, en los años de la Sierra Maestra, él usó sus armas no para pelear contra Batista, no, sino para asaltar propiedades, para traficar marihuana. Ya se vendía marihuana en ese entonces en La Habana. Es decir, Fidel Castro siempre actuaba como un bandido, ¿no? Y de paso, además, era un tipo que mientras los cubanos estaban peleando contra las fuerzas leales de Batista, él estaba en la retaguardia, pasándola bien con chicas. O sea, es mentira que haya sido un héroe. Y lo dice alguien que ha sido su compañero, ¿no? A su compañero de armas. Bueno, el otro factor es el señor Juan Reinaldo Sánchez, guardaespaldas personal de Castro durante 2 décadas. Ya tiene otro libro muy bueno que se llama La vida secreta de Fidel Castro. Entre otras cosas, muestra, por ejemplo, que Fidel Castro tenía propiedades privadas de oro en un cayo que se llama Cayo Hueso, creo que es, no es Cayo Hueso. Es un cayo que está entre La Habana, a 80 kilómetros de La Habana. Y él tenía una mansión privada ahí en este cayo. Y en este cayo, Fidel Castro tuvo la suerte de encontrarse una enorme cantidad de oro, una mina enorme de oro, que era el oro que él usaba para comercializar en el mercado internacional y usar dólares, obtener dólares con los cuales luego financiaba las operaciones terroristas en toda América. Cuarto dato, el año 82, en el Beni, aquí en Bolivia, se da una fiesta que la organiza don Roberto Suárez en conmemoración al festejo por haber liberado a su hijo de una prisión que tenía en Estados Unidos.
La historia de cómo llega preso el hijo de Roberto Suárez es muy extensa, tendría que tomarme una hora por lo menos, pero él tenía preso al hijo en Europa. La embajada norteamericana ordena una toma violenta de la cárcel en Suiza y se llevan de manera ilegal al hijo de Roberto Suárez a Miami. Y en Miami, por este procedimiento ilegal de la embajada norteamericana, es que el preso es liberado, no porque haya sido inocente de los crímenes, sino porque los gringos operaron con el hígado y cometieron una falta internacional. Entonces, hay un principio del derecho que dice que ante un mal procedimiento se favorece al reo, ¿no? Los que son abogados esto lo van a entender. Entonces, en ese festejo, él estaba en eso, ¿no? Él había dicho que le había logrado dar un golpe a Reagan, estaba el presidente Reagan, y el invitado en esa tarde, que llega en su avión privado y le trae como regalo a la fiesta, es a Pablo Escobar Gaviria y su primo Gonzalo Gaviria. Y que llegan y le dice: don Roberto, usted que ha conseguido liberar a su hijo y nosotros le vamos a ayudar a llenar ese país de cocaína y vamos a joder a ese hijo, así, en esas palabras, a ese hijo de puta del actor que hoy figura de presidente. Entonces, lo esperamos en una semana en Colombia. Va a Colombia y en Colombia se encuentra con el embajador de Cuba, que le dice: el comandante Castro le va a prestar toda la estructura militar cubana para que ustedes metan cocaína a los Estados Unidos, porque la cocaína va a ser un arma revolucionaria. Bueno, entonces, a partir de todo eso, es que uno analiza y dice: ¿qué pasa acá? La izquierda siempre ha actuado con el crimen, porque lo dicen ellos, no lo digo yo, o sea, lo confiesan ellos. Pero además, si uno mira la definición de socialismo que da el profesor Jesús Huerta de Soto, también encaja con todo lo que te acabo de decir. Jesús Huerta de Soto define el socialismo como un sistema de agresión contra la vida y la libertad y propiedad de los terceros, ¿ok? O sea, la única forma de que el socialismo se pone en práctica es a través de la agresión. En cambio, el comercio es a través de los acuerdos, el socialismo es a través de la agresión. Bueno, esto nos lleva luego a caer en el Foro de Sao Paulo. En el Foro de Sao Paulo, ¿qué es lo que pasa? La izquierda latinoamericana cambia sus discursos, muta sus discursos, ¿no? Deja de usar la lucha de clases, o por lo menos deja de usar la lucha de clases como banderín principal y empieza a tener otros banderines revolucionarios. En el caso concreto de Bolivia, reviven todos los sofismas y falacias del indigenismo. En el caso de Venezuela, empiezan a usar la figura de Bolívar, ¿no? En el caso de Argentina, hacen toda esa cuestión del experimento de la cultura woke, que en Argentina se llamó ideología de género. Entonces empiezan a generar nuevos banderines ideológicos, pero hay un elemento que en Bolivia hay que resaltar y es el que yo pongo en mi libro como eje central. En Bolivia se empieza a romantizar la lucha contra el narcotráfico. Es decir, en mi libro yo cito algunas partes de una investigación del año 90 del señor Gonzalo Flores, que resalta, por ejemplo, que las primeras intervenciones de Evo Morales no tenían ningún tofillo marxista. Él decía simple y llanamente: somos pobres, queremos sembrar esto, déjenos ganar plata. No, eso era lo que decía el señor Morales. Pero hay un punto de quiebre a principios de los 90 donde ya no se habla en esa clave, sino se habla en la lucha contra el narcotráfico es la nueva forma de imperialismo, es el pretexto que tiene los gringos para robarnos territorio y soberanía aérea. Y eso lo empiezan a decir no Evo Morales, sino la izquierda boliviana, por ejemplo, de la mano de Miguel Urioste. Dices, bueno, a ver un ratito, o sea, la izquierda nuevamente empezando a usar o intentando romantizar el crimen. Y después de eso empieza Evo Morales a aparecer como una figura. Ya no era el líder de los cocaleros, era el líder de los humildes, el líder de los indígenas, o sea, le dan toda una construcción. Bien, entonces, ¿de qué se financia el Foro de Sao Paulo? ¿Por qué es tan exitoso el Foro de Sao Paulo? Hay dos fuentes de financiamiento. Del 90 al 99, el financiamiento fue exclusiva y fijamente del narcotráfico. De hecho, para el año 93, Sendero Luminoso ya era un cártel de producción de coca en todo el sur del Perú, y de cocaína, y el trabajo de Sendero Luminoso empezó siendo así.
yo protejo a los narcotraficantes, ellos me pagan un impuesto revolucionario y yo me enfrento a la policía y a las fuerzas del orden para evitar que el narcotráfico caiga. Luego descubren que era mejor ser narcotraficante y se ponen a hacer narcotráfico. El Sendero Luminoso secuestraba campesinos y mujeres a las cuales violaban masivamente para que el hombre acepte irse con ellos. O sea, una de las cosas con las que hacía Sendero Luminoso era, por ejemplo, agarraban a una muchacha joven como tú y la violaban entre 20 y 30 tipos y lo que hacían era que la hermana, la prima, la no sé quién, para que pare la violación, se unían a Sendero Luminoso y así. O sea, ese era el método. Y esta gente lo que se ocupaba era de producir cocaína. Los ponían de pisacocas, etcétera, ¿no? Las FARC tenían el mismo método, ¿ok? Y todo lo que te estoy diciendo son investigaciones documentadas, no es que yo me las estoy inventando. Son investigaciones documentadas. De hecho, gran parte de lo que te acabo de decir es un capítulo introductorio a mi nuevo libro que se publica en unos meses, que se llama, bueno, me voy a tirar un 30 segundos de gloria. Se va a llamar Socialismo del siglo XXI, Crimen, Dictadura y Pobreza en las Américas. ¿No? Es el nuevo que saco en unos meses. Entonces, del 90 al 99 usan todas las redes delictivas. Ahora bien, ¿qué hace el populismo ahí? ¿Qué hace el populismo en esos años? En esos años el populismo lo que hace es una estrategia publicitaria. Voy a hablarles en términos de marketing. El populismo no es nada más que una estrategia publicitaria para intentar, primero, obviamente, cambiar la guía moral de la sociedad y hacer que de cierta manera las personas se sientan identificadas con el agresor. Es decir, bajo mis defensas y me siento identificado con el agresor. Y eso es algo que se ha visto durante sobre todo esencialmente los primeros 3 años de la década del 2000 en Bolivia y en Argentina y en otros países. Pero empecemos con los derrocamientos del año 2000. ¿Cómo logran derrocar, por ejemplo, a Duhalde en Argentina? En Argentina se da el caso de que con Duhalde empiezan una serie de protestas por la hiperinflación y estaban bloqueando una ruta principal. La policía sale a desbloquear y aparecen 2 muertos. Entonces, nunca dijeron que los muertos, por ejemplo, estaban intentando poner dinamita a la carretera para generar un derrumbe. Directamente pusieron jóvenes idealistas que luchan por una mejor Argentina son asesinados cruelmente por una policía represiva que aplica el gatillo fácil. ¿Captas? ¿No? Entonces, la idea siempre era poner al criminal como la víctima, aunque ellos hayan empezado la violencia. Y pasa lo mismo en Bolivia. Pasa lo mismo con el capitán Omar Telles, al que le sacan el cuero cabelludo de manera cuando aún estaba vivo y luego le abren el cráneo en La Paz. Pasa lo mismo con los esposos Andrade del año 2000. Pasa lo mismo con mi amigo Marcelo Trujillo el año 2002 acá en Cochabamba, al que matan con más de 150 machetazos. Es decir, no se podía llamarle a eso terrorismo, crimen, etcétera. No, eran los pobres indígenas peleando por la liberación de un estado opresor que estaba a cargo de una élite blanca que había oprimido 500 años, ¿no? Esa reivindicación. Bueno, entonces, el populismo no es nada más que un montón de mentiras, un montón de errores filosóficos y un montón de cosas que le han servido a este proyecto del socialismo del siglo XXI para encubrir el crimen, empezando por el narcotráfico, empezando por la trata y tráfico de personas, lo que ustedes me decían en un principio, porque los mayores tratantes de personas en este momento son las dictaduras de Cuba y Venezuela. Fíjate, Cuba, ¿qué es lo que hace? Cuba vende personas, agarra y te manda médicos a los cuales los manda a ciertos países como Bolivia o México o Brasil, por ejemplo, y les confisca el 90% de su salario, ¿no? Es decir, nosotros si a un médico el gobierno boliviano le pagaba $1,000, por darte un número redondo, $900 se los queda el sistema castrista y al médico le da $100. Imagínate que eso es básicamente trata y tráfico de personas. Y pasa lo mismo dentro de la isla. Yo tengo un libro acá en mi escritorio que se llama Y Dios entró en La Habana, de Manuel Vázquez Montalbán. Y ahí se relata, por ejemplo, cómo las empresas españolas, y esto rompe por completo el mito del bloqueo, han puesto millones y millones de dólares en la isla de Varadero a cambio de
que se les garantice las inversiones, pero, por ejemplo, si ustedes y yo nos vamos a trabajar a un hotel español dentro Varadero, no, el hotel no nos va a pagar el sueldo directamente a nosotros. El hotel le va a pagar el sueldo al sistema dictatorial y el sistema dictatorial se va a quedar con el 85% y nos va a dar el 15% a nosotros. O sea, el mayor tratante de personas en este instante es el sistema dictatorial cubano porque hace trata y tráfico de personas con toda su población, no con una parte. O sea, entonces, desde los sistemas dictatoriales empiezan a ejercer todos los delitos posibles, trata y tráfico de personas, narcotráfico y esencialmente el peor de todos, que es terrorismo de Estado. Fíjate qué es lo que pasa con las voces disidentes en Bolivia. Yo tengo 5 amigos presos por el caso de la resistencia juvenil Cochala del año 2019. Tenemos presa a Janine Áñez, tenemos preso a Luis Fernando Camacho, a Marco Antonio Pumari. Todos los generales de la policía y el ejército del año 2003, varios de ellos ya han fallecido, han tenido que pagar juicios de responsabilidades por haber protegido el país de lo que fue básicamente una invasión extranjera. Entonces, con esto acabo. Y el crimen organizado, porque son la misma cosa. Simplianamente es que los populistas han encontrado una forma más romántica de hacer el crimen, y es disfrazar todas sus fechorías de lucha social. Perdón por lo largo. No, está súper bien, porque nos has dado un panorama bastante amplio, que precisamente fue el que durante ese tiempo queríamos manejar siempre dentro del canal. Y me parece interesante lo que dices, porque bueno, cuando nosotros hablamos de crimen organizado es anular a la persona, ¿no? Es tratarlo como objeto. Y desde el momento en el que estás victimizando a la persona y también le estás anulando porque el populismo no les da derechos, no protege sus derechos, los anula, los victimiza y les quita toda opción de poder actuar como personas y nos quita hasta la posibilidad de pensar libremente, ¿no? Es el controlar, es cosificar como tal, que eso es lo que hemos estado viendo durante todo este tiempo, porque pues actúa bajo sus intereses, como tú indicas, ¿no? Y la introducción que nos acabas de dar muestra precisamente todo esa, la forma en la que se han ido armando durante estos años, que no ha sido algo reciente, ¿no? Tal vez dentro de los bolivianos nos falta un poquito estudiar más, porque dicen, no, hemos tenido Evo Morales, nos ha venido a liberar, que él viene con nuevas políticas, pero en realidad nos falta conocer de historia. Adrián, te cedo la palabra. Este crimen organizado usa de alguna forma una variante de populismo en cuanto al discurso. Y lo vemos en temas, por ejemplo, Ecuador, Bolivia y como también fue Castro. ¿Tú crees que de alguna forma, a ver, yéndonos por el lado de Argentina, que hay bastantes casos, y Bolivia, cómo es que se representa el crimen organizado con estos grupos? Es algo de que viene conjuntamente de ellos, o son instruidos a hacerlo, o históricamente los indígenas siempre han sido, como, digamos, los criminales, por así decirlo? Primero que tendríamos que romper el mito de que hay pueblos indígenas y pueblos no indígenas, de que hay pueblos originarios y no originarios. Primero que por un tema de estadística, ustedes dos y yo, los otros tres, somos mestizos. A ver, la llegada de los españoles a esta tierra, más o menos a donde estamos nosotros, lo que vendría a ser Bolivia, hoy se da aproximadamente en 1500, ¿no? 1500 algo, las primeras décadas del 1500 es cuando llegan los españoles. Yo he hecho un cálculo matemático regresivo y fíjate que de 1500 a la fecha, cada uno de nosotros tiene más de 6.000 antepasados. 6.823 antepasados aproximadamente. Es decir, que si uno mira eso, es estadísticamente imposible que alguien pueda decir, todos mis antepasados son aymaras, o todos mis antepasados son quechos, es una barbaridad. Inclusive decir que todos mis antepasados son españoles también es una barbaridad. Porque en 6.823 antepasados se han mezclado, o sea, y es más, la humanidad entera es mezclada. Entonces, primero que desde el punto de vista de la biología, y desde el punto de vista de la civilización, no existe alguien que sea originario y no originario. ¿Ok? Entonces, pero ¿para qué ha servido el indigenismo? Nuevamente, para hacer pretextos con el crimen organizado. A ver, en Argentina se está dando un fenómeno en dos lugares.
al norte de la Argentina y al sur de la Argentina. En el norte de la Argentina, concretamente en la provincia de Santiago del Estero, hay una organización que se llama el MOCASE, ¿ok? Que es una copia fiel del movimiento al socialismo. Es un movimiento cocalero que está intentando tener un candidato político y que usa la defensa de la hoja sagrada como pretexto, ¿no? Y entonces avasallan tierras, so pretexto de que no son nuestras tierras y que los malditos españoles y los malditos blancos, o sea, el mismo pretexto, toman propiedad privada y sirven de grupo de choque a los corruptos de ese gobierno provincial de Santiago del Estero que son funcionales al kirchnerismo, ¿ok? Al norte tienes ese fenómeno, con un dato interesante. 123 pistas clandestinas de aterrizaje donde las avionetas que salen con la cocaína boliviana aterrizan para recargar combustible y llevar toda esa cocaína al Atlántico. A partir de ahí, los iraníes la meten en Europa. Es decir, ahí viene la relación entre el indigenismo y el narcotráfico y el terrorismo islámico, pero eso, si quieren, lo vemos más adelante. ¿Ok? Y al sur se da un fenómeno parecido, pero con un pretexto distinto. ¿Cuál? Los mapuches. Es decir, no sé si vieron hace un par de días atrás, la señora Patricia Bullrich fue a retomar un parque nacional en el sur de la Argentina que había estado tomado por los mapuches. ¿Y qué encontraron? Crimen. Entonces, primero que el indigenismo como teoría es un disparate, no se da, no se cumple, en la práctica todos somos mestizos. Y segundo, que se toma banderas falsas e inventadas para justificar nuevamente el crimen, el terrorismo, el robo a la propiedad privada, el asalto. Es más, perdón que me vuelva a citar, ¿ok? En mi próximo libro tengo una investigación muy interesante donde se prueba que todas las organizaciones indigenistas de América Latina han recibido entrenamiento a los FARC. Todas. Todas tienen, incluido el movimiento al socialismo, incluido los grupos que dicen representar a la Patagonia en Argentina, incluido el MOCASE que les acabo de decir, incluido los grupos indigenistas de Chile. Todas esas estructuras han recibido entrenamiento de las FARC. La pandilla más peligrosa de Brasil, el PCC, también recibe entrenamiento de las FARC. Es decir, es como que las FARC se han vuelto una especie de posgrado delincuencial, ¿no? Si soy autero, puedo ascender luego a choro de bancos, y si me va bien como choro de bancos, me reclutan en estas organizaciones delictivas y me mandan a Cuba. Y eso es lo que están haciendo en Argentina, en Brasil y en Argentina. La delincuencia común está siendo reclutada para fines de mantenimiento del poder del socialismo del siglo XXI. Entonces, el indigenismo es absolutamente totalmente ridículo en su planteamiento, basado en mentiras, en falsedades, ¿no? Pero nuevamente apela a la estrategia emocional para cubrir el crimen, ¿no? Porque te dicen, no, es que no son criminales robando haciendas, no son criminales tomando propiedad privada, son los indígenas peleando en sus derechos originarios, ¿no? Una barbaridad total, y ese es el tema. Y esto ha filtrado mucho en la educación boliviana, ¿no? Yo trabajo yo soy docente universitario hace muchísimos años, cumplo 45 este año y empecé a los 26. O sea que calculen cuántos años llevo metido en la cátedra. Y siempre me encuentro, he dado clases en casi todas las universidades de Bolivia, y siempre me encuentro en la universidad que visito con el típico profesor enseñando historia desde la leyenda negra de España, ¿no? Decía tan fuerte que no tenían nobles causas y que en Bolivia tiene inclusive el título de opositor. Y voy a dar uno, hombre, Tuto Quiroga. Lo dice Tuto Quiroga. Tuto Quiroga dice que el movimiento al socialismo tiene una razón de ser, ¿no? Y lo ha dicho en varios podcasts. Que no le gusta Evo, que Evo es su enemigo, etcétera, pero que el movimiento al socialismo tiene una razón de ser, que hay que acercarse. Mentira, o sea, eso es ser funcional, eso es no tener los huevos suficientes como para decir las cosas por su nombre. Son criminales y punto, ¿no? Y eso no significa que ojo, ¿por qué se cuidan? En algunos casos por vendidos y en otros casos lo hacen por no ser tratados de racistas, ¿no? De hecho, a mí me han dicho varias veces que yo soy un racista. Yo nunca he dicho nada que tenga que ver con raza o color de piel o nada. He dicho actitudes antisociales que se cometen, pero es que, fíjense, ¿cuál es el objetivo del populismo? Si criticas
este tipo de cosas eres racista. Si criticas a una mujer, eres machista, ¿no? Entonces, etcétera. O sea, por ahí va la cosa, por destrozarnos la guía moral de la sociedad, estimado Adrián. Claro, es que es como decías hace un momento, ¿no? El populismo se tiene que basar, tienes que tener víctimas, Correcto. tienes que formar esa ideología de víctima, ¿no? Que es lo que se da en las aulas y también en la reforma educativa o en las últimas reformas que se ha ido realizando en el sistema educativo, la idea era formar más víctimas. Es decir, nos han traicionado, nos han robado, nos han vendido, tenemos que recuperar nuestra tierra. De hecho, en los programas del 2019, había varias personas en medio de televisión que decían, nosotros somos dueños de casa y los caras se tienen que ir, iban en contra de las personas que vivíamos en la ciudad, ¿no? Entonces, eso es lo que busca el populismo, generar víctimas, porque las víctimas es donde vive. Ahí es lo que decíamos también hace un momento, y vuelvo a repetir, es porque a la víctima la forma, a la víctima la cosifica porque la manejas de un lado a otro y ya estás bien adoctrinado y pues te sirve. Y políticamente, obviamente, ya sean opositores entre comillas, vamos a poner, porque no hay oposición realmente como tal en Bolivia, pero pues tienen que estar amigables con estos grupos minoritarios, como en cierta forma lo dicen las Naciones Unidas, que bueno, pues también es una forma de estar amigablemente, ¿no? Que también Naciones Unidas diré, bueno, nos están acogotando porque ya nos están cerrando las puertas para que nosotros podamos hablar. Y personas así que escriben libros como los tuyos, pues tienen mucho ruido, ¿no? Mira, te voy a contar un detalle. Yo en el libro, en el que está ya publicado, cito un dato que no es mío, es un dato de la Fundación Jubileo y otro dato de un estudio de la UNESCO mismo que dice que la educación boliviana en los últimos 15 años ha ido en retroceso. ¿Ok? Cosa que es cierta. O sea, yo que doy clases en la universidad me doy cuenta. O sea, cada vez escriben peor, cada vez saben menos la diferencia entre la C, la S y la Z, eso. Correcto. O sea, cada vez menos. Entonces, yo cito ese dato en el libro, que no es mío, repito. Uno es de la Fundación Jubileo y otro es de la UNESCO, de la propia UNESCO. Bueno, una muchacha que está haciendo la tesis en la universidad toma ese dato para su proyecto de mi libro, ¿no? Y entonces el tutor le dice que saque el dato. Yo ni siquiera era tutor, ni siquiera era tribunal, no era absolutamente nada de ese proyecto. Yo no estaba ni de tribunal, ni de tutor, ni de nada. Simple y llanamente la muchacha había sido alumna mía en la universidad y se compró el libro porque le gustó, incluso fue a la presentación del libro, etcétera. Y resulta de que el tutor le dice, o uno de los tribunales, creo, que no podía usar mi fuente porque yo era un escritor conflictivo y que ponía en riesgo los intereses de la universidad, ¿no? Entonces tú dices, ok, entonces la universidad, ¿a qué se está dedicando entonces la universidad? A vender títulos, no a generar ideas, no a generar debates, sino a vender títulos. O sea, y mientras menos conflictos tenga en mi negocio de vender títulos, me va mucho mejor, porque ¿para qué voy a tener a tipos? Y bueno, te das cuenta de que la infiltración ha llegado a tanto en estas cosas, o tienes a profesores que te defienden abiertamente estas ideas, considerándolas justas, válidas, etcétera, o tienes casos como este donde la universidad decide agachar los pantalones ante el poder y censurar voces. Entonces, bueno, está muy peligroso el asunto de hacer cosas. Yo, como te digo, mira, yo tengo 20 años, casi 20 años en esta pelea. Yo tenía un programa de radio, tenía un programa de televisión, he escrito otros libros, he escrito infinidad de artículos en diferentes medios de comunicación, etcétera, etcétera. Lo divertido es de que después de casi 15 años de haber ejercido ese trabajo, recién se les ocurrió a los periodistas de Los Tiempos de Cochabamba, que están muy cerca de mi casa, invitarme a un par de entrevistas. Es decir, a mí o sea, ubica cómo estaba de mal el asunto en Bolivia, que yo era publicado en Estados Unidos, yo era publicado en España, yo era publicado en Paraguay, yo era uno de los columnistas más leídos del Fan Post, que es al mismo tiempo es uno de los diarios digitales más leídos de América Latina, y resulta de que Los Tiempos no me consideraba, no me tomaba en cuenta hasta 15 años después de eso. O sea,
en el país realmente ha hecho mucho daño estas ideas porque se cree que con estas ideas uno puede llegar a consensos. Se cree que con estas ideas uno puede, somos diferentes y vamos a darnos la mano, ¿no? No somos diferentes. Ya, diferentes podemos ser ustedes y yo. Seguramente si nos podemos indagar más a profundidad, mis gustos deben ser muy diferentes a los de Adrián y a los tuyos, entre otras cosas. Por ejemplo, a mí me encantan los deportes de contacto, me encanta el gimnasio, me encanta el ciclismo, tengo mi lado de ese, ¿no? Me gustan los tatuajes. Quizás a Adrián no, o sea, quizás a Adrián le gusta el fútbol, o sea, son cosas distintas, ya, son cosas diferentes, pero no puedes plantear diferencia cuando del otro lado tienes un problema de índole moral, porque esta gente cree que cometer delitos está bien, cree que matar personas, robar propiedad, usufructuar, quitarte las libertades, está bien, o sea, ese es el problema, que no hay del otro lado ha hecho tanto o ha calado tan fuerte el más no tiene alguien que les diga lo que está mal, tiene alguien que los ve todavía como una opción válida, ¿no? Como una opción necesaria, y te digo, a veces lo hacen por imbéciles y otros, ¿no? Entonces, Claro, y es preocupante porque tenemos un montón de gente movilizándose, premisado, que es la trata de personas, vuelva a postularse como presidente, vuelva a ser candidato, personas que dicen no es delito, es parte de nuestra cultura, como decías hace un momento, romantizan el crimen organizado. Tenemos un sistema educativo actual que se encarga a reclutar, porque eso es lo que está pasando ahora, está reclutando a las personas a esto, no nos perjudicas, ¿no? Y es como decías hace un momento, sí, no cites esto en tu tesis, no hables de esto, porque te marcamos y todo lo que decimos, todo lo que hacemos, pues está bien. Y es tal cual se maneja precisamente este tipo, el crimen organizado, ¿no? Porque es esa forma. Tú no te puedes salir de lo que te dicen, tú tienes que cumplir con lo que te están pidiendo, nada más. Entonces dejas de ser persona, ya tu dignidad se queda obsoleta porque eres una cosa, eres una ficha más que te mueve. mira, hay una cosa, si alguien me dijera a qué se parece el MAS o con qué podríamos comparar el MAS, si yo tuviera que dar esta charla fuera de Bolivia y alguien me pediría un ejemplo de cómo opera el MAS, yo usaría un ejemplo interesantísimo, la Yakuza. La Yakuza. Es fuerte. O sea, la Yakuza es lo más parecido al movimiento europeo, que es el movimiento socialismo. Usas el ejemplo de la Yakuza. Fíjate, en la Yakuza hay ingreso, pero no hay salida. Es decir, en el MAS no hay salida. O sea, fíjate, no sales del MAS, ¿ok? En el MAS no tienes vida propia, todo lo haces de manera orgánica. De hecho, esa palabra usa la Yakuza. Las decisiones son de la organización, o sea, no tienes vida propia, ¿no? Y en el MAS, y en las Yakuzas, tu maestro, que tiene un nombre japonés que ahorita recuerdo, tu maestro es tu Dios. Puedes morir por tu Dios. O sea, es más, la costumbre de cortarse el dedo, Yakuza, sí, y ofrecerla, ¿no? Claro, lo hacen cuando sienten que han ofendido a su maestro, ¿no? Entonces, a ver, tú mira, y eso pasa absolutamente en el MAS. O sea, hay gente que está defendiendo a un tipo que en muchos casos ha podido ser el abusador de tu propia hermana. Correcto. O sea, Y lo justifican. Y lo justifican, ¿no? Lo justifican, o sea, lo defienden. Exactamente igual que en Yakuza. En la Yakuza, si tu jefe te ordena matar a tu mamá, a tu papá, lo tienes que hacer porque la Yakuza se vuelve tu
vida, tu organización, es todo. Entonces, el MAS es exactamente igual. O sea, entonces te digo, yo encuentro muchos paralelismos entre estas organizaciones de fanáticos y las organizaciones directivas. Es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que estos han sido muy hábiles, ¿ya? Han sido muy hábiles. Han sido muy hábiles, digamos, la Yakuza es sincera. La Yakuza te dicen abiertamente con qué político tienen contacto, ¿no? Y eso lo dicen y lo manifiestan. Es más, la Yakuza, como por ejemplo, que una vez se atrevieron a publicar en todo Japón una convocatoria a recibir currículums. Y era abierto, decir, ¿quieres ser parte de la Yakuza? Déjanos tu currículum, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con estos populistas de América Latina? Mutan y se disfrazan de política. Entonces, en eso han sido muy hábiles porque han tenido políticos. Y hay ya se lo venía explicando y fue muy triste darme cuenta que muchas veces las propias instituciones de defensa de los países de América Latina no tomaron en cuenta esta explicación. El coronel Max McWarring, él tiene un libro que se llama Las pandillas, la nueva posibilidad de insurgencia en América. Y él explica que el fenómeno delictivo está migrando de las pandillas de primera generación, que son estos grupos de muchachos que pueden asaltar en un barrio o cometer delitos en un barrio, a grupos más organizados, como son el caso de la Mara Salvatrucha, por ejemplo, o la misma Yakuza. Pero la más peligrosa es la pandilla de tercera generación, que esa se tiene la habilidad de engañar a la población de una nación, inclusive hacer que la población vote por él. Y esto es lo que él dice, o sea, el populismo es básicamente el discurso que toman las pandillas de tercera generación para acceder al poder, para tener legitimidad política. Y ese es el peligro de estos grupos, que Claro. en América lo que se ha hecho es que el crimen ha tomado la política. El sueño de Pablo Escobar es, por ejemplo, Bolivia, Venezuela, gran parte de las provincias del norte de la Argentina. O sea, políticos puestos por el narco y el crimen organizado para, desde el Estado, ejercer todos los delitos posibles, no solo el narcotráfico. En tu artículo tú mencionabas a Álvaro García Linera. Álvaro García Linera, conocemos sus antecedentes, su historia, ha sido un guerrillero y reconocido por muchos como el intelectual, al menos más importante que ha tenido el movimiento al socialismo. Ahora, él de alguna forma salía a los medios de comunicación y decía que más tiene que unirse para que estos no pierdan las elecciones, para que el gobierno no sea cedido, por ejemplo, a la derecha. ¿Tú crees que de alguna manera, Hugo, esto podría darse? Ahora hay una probabilidad, aunque no sé qué tan interesante sea la probabilidad, pero hay cierta tendencia de que puede dejar el gobierno el movimiento al socialismo. Ahora, ¿tú crees que de alguna forma nos podríamos liberar de estos propios de la organización criminal? Por ejemplo, vemos que Evo Morales, no solamente Evo Morales, sino su diputado José Jauregui, hablábamos de él en el primer podcast, que justamente compraba servicios sexuales de menores de 16 años. Y justamente el trata y tráfico de personas es eso, porque se las mueve de un lugar a otro en condición de ser explotadas sexualmente. Y los mismos legisladores, los representantes, son aquellos que incentivan a la trata y tráfico de personas. A ver, lo principal hay que entender dos cosas en esta tu pregunta. Creo que como sociedad, yo veo una sociedad mucho más despierta que cuando yo empecé este tema. Como te digo, yo voy en esta batalla casi 20 años, he hecho medios de comunicación tradicionales, he hecho prensa, he hecho radio, etcétera. Soy docente, he escrito varios libros y siempre era encontrarme con una resistencia muy fuerte de parte de la gente de mi generación, especialmente, ¿no? Tienes que tener en cuenta que mi generación es una generación muy adoctrinada, la mía, muy adoctrinada. Es más, yo soy un producto fallido, ¿no?
Si lo quieres ver así, yo soy un producto fallido del sistema educativo. Uno, porque yo estudié economía, pero no soy keynesiano, soy un defensor del libre mercado, ¿no? O sea, que salí fallido, porque nada de lo que me enseñaron en la universidad lo uso, es más, lo detesto, creo que es una estupidez todo lo que aprendí ahí, para mí fue una pérdida de tiempo. Soy docente universitario, pero soy muy crítico con la universidad. Siempre me dicen, ¿y qué haces ahí? Bueno, porque desde adentro de ahí puedo generar ideas. De hecho, yo tengo la bendición de haber cambiado la forma de pensar de un montón de personas en los años que llevo dando clases. No de todos, pero de un montón de gente que en estos casi 20 años ha significado, por ejemplo, tener candidatos con estas ideas en las elecciones que han sido alumnos míos y que me lo agradecen públicamente, ¿no? Entonces, en el momento actual es muy diferente. Yo veo una sociedad mucho más consciente. Yo cito, por ejemplo, el caso de mi hijo. Mi hijo tiene 22 años, ¿no? Y mi hijo mayor no ve el mundo de otra forma, ya lo mira de otra manera. Y está generando esta forma de ver el mundo, está generando que los docentes de la universidad tengan que cuestionarse qué están haciendo ahí. Porque hoy tienes a los muchachos que tienen la información acá, o sea, la información la tienen al alcance de sus manos, no se puede hablar ya sin datos. Y entonces esto está generando una sociedad más despierta, ¿no? Más despierta. Es más, hace 5 años atrás, cuando yo dije que Carlos Mesa era el culpable de que esto esté sucediendo, todo el mundo me quería matar. Pero hoy hay mucha gente que dice, sí, Carlos Mesa, el socio del MAS, ¿no? O sea, yo fui el primero en decirlo. O uno de los primeros en decirlo. No fui el primero, fui uno de los primeros en decirlo. Bueno, hoy hay una sociedad más consciente. Ok, ahora, ¿qué es lo que tú tienes? Del otro lado tienes una sociedad consciente, pero sin representación política. Porque tienes un grupo político que ha monopolizado la acción política. Tuto, Manfred, Doria Medina, toda esta gente no son oposición, son parte de o si quieres, son esta oposición de falsa, esta oposición de utilería, que lo que hace es vivir con el evento del socialismo a cambio de prebendas, a cambio de privilegios, a cambio de mantener el statu quo y a cambio de seguir siendo parte del sistema. No son estos tipos falsos, eso que yo los molesto, la oposición de utilería, ¿no? Que el MAS hace con ellos lo que les da la gana. Entonces, creo que el 2025 es el momento de sacar un outsider y repetir un fenómeno parecido al de Javier Milei. No hay otra. No, la gente hoy no cree en Tuto, no cree en Samuel, con excepción de los fanáticos y los buscapegas de siempre, que no les importa ser hoy, no sé, demócratas, mañana de Manfred, pasado de Tuto, y eso hay un montón de gente en redes. Pero la generación tuya, por ejemplo, tú eres un chico bastante joven, bueno, Andrea también, ya no cree en esta gente, ya no cree en estos políticos viejos, ya no se sienten representados, ni en la figura de ellos, ni lo que ellos dicen. Entonces, yo creo que hay una buena oportunidad, quizás no para un outsider que gana esta elección, no lo veo muy difícil, faltan 4 meses, es más, no sabemos si va a haber elecciones, pasamos por ahí, no es muy probable que se inventen algo para suspenderla. Pero creo que se podría empezar a generar una masa crítica que entienda que lo importante no es pelear porque mi candidato llegue al poder, sino entender que debo cambiar de sistema, debo cambiar de la estructura, debo conquistar y recuperar la libertad y la institucionalidad democrática boliviana. Y para eso hay que hacer esto, hay que empezar a hablar, hay que empezar a romper el silencio. Fíjate cómo era mi caso hace 18 años atrás, 19, cuando uno se encuentra o yo me encontraba con una resistencia total, es más, era como una especie no sé, sentía que estaba arando en el desierto, pero hoy lo veo muy distinto. Hoy veo una generación mucho más consciente. ¿Que han influido Agustín Laje, Nicolás Márquez, el fenómeno de Javier Milei? Sí, claro que han influido, ¿no? Pero evidentemente en cada país parece que ha habido alguien que decía estas cosas todo el tiempo y que no le tiraron mucha pelota y que después de, bueno, los evidentes fracasos y la miseria que genera el socialismo del siglo XXI, hoy no se nos toman más en cuenta, ¿no? Que en ocasiones podemos no estar de acuerdo entre nosotros mismos, eso es cierto, pero por lo menos estas ideas ya están en la arena pública,
¿no? Ya cuestionas a los docentes. Cuando estuvo Cristian Iturralde acá en Cochabamba hace un mes, yo fui coequiper con él, o sea, hicimos la exposición juntos en la Universidad Mayor de San Simón. Y los chicos de la Universidad Mayor de San Simón, en su mayoría, estaban de acuerdo con lo que planteaba Cristian Iturralde. Y el profesor de historia que les enseña la leyenda negra estaba ahí y no sabía qué hacer, porque el pobre tipo se da cuenta que los estudiantes no le creen lo que está diciendo, o sea, no le dan más pelota a lo que dice, ¿no? Entonces, bueno, hay una generación diferente y espero que se dé. Ahora bien, te estoy hablando desde el punto de vista de la cultura. Desde el punto de vista de la seguridad del Estado, el gobierno que tome el poder, si es que hay un gobierno distinto en este año, si sale el MAS, va a tener que hacer lo siguiente, va a tener que primero romper relaciones con Cuba y va a tener que perseguir a toda la cúpula del MAS por todos los delitos posibles. Se tiene que desmantelar la estructura criminal y se tiene que aplicar las figuras, por ejemplo, de la Convención de Palermo, la lucha contra el crimen organizado transnacional. O sea, se tiene que hacer eso porque se necesita gente con pantalones. Si el gobierno que entra y mañana llama a negociaciones, que muchachos, que cede a las presiones, lo van a sacar en 6 meses o menos. No, porque esta gente tiene matones, sicarios, gente dispuesta a morir en las calles, fanáticos dispuestos a inmolarse por Evo Morales y cualquiera demás. Entonces, creo que el siguiente gobierno ni siquiera tiene como prioridad solucionar la economía. Sí, es una prioridad, pero no es la primera. Quizás es la segunda. La primera es desmontar la estructura criminal, porque eso no te van a dejar vivir en paz. Y la prueba clara es que llevan más de 30 años sometiendo a este país en base a violencia, sangre y muerte. Pues si estamos hablando de que el bloque opositor, como se denominan estos 4 candidatos, bueno, entre ellos hay una interna, ¿no? Para ver quién va a ser el candidato presidencial. Seguramente más adelante van a pelearse las diputaciones, senaturías. Ahora, podemos esperar de este bloque de unidad, o por ejemplo Manfred Reyes Villa, que puedan hacer esa desmantelación del crimen organizado. Por ejemplo, Manfred dijo en alguna ocasión de que no va a haber presos políticos en su gestión. Eso a mí me suena más que como que hacerse al políticamente correcto, es como que no voy a perseguir a nadie, no me voy a ocupar de ir detrás de un masista o de un Evo Morales, por así decirlo. Entonces, eh, ¿qué hacer? Por ejemplo, no sé si a lo largo, por ejemplo, están apareciendo nuevas figuras políticas en el escenario, aparte de los tradicionales. ¿Hay alguno que tú ves con cierto agrado, crees que pueda ser una alternativa? Es muy pronto para que yo te pueda decir eso, ¿no? No te voy a negar que se me han acercado gente de los posibles outsiders, me refiero aquí, uno de ellos, y el otro es Branko Marinkovic. Se han acercado, no te digo que me han ofrecido diputaciones, pero ya los he dicho claro, yo no pienso ser candidato de nada y para nadie, o sea, yo estoy bien donde estoy, en la investigación, en la escritura, en la docencia, en la comunicación, no me gusta, no quiero, no voy a ser candidato. Ahora bien, de que desde mi posición puedo ayudar a que haya una fuerza política interesante y que pueda plantearle un desafío serio al movimiento socialismo, pero además que tenga como prioridad recuperar la libertad, eso sí, lo voy a hacer, lo voy a darle mi apoyo, no militante, pero sí mi apoyo moral, si quieres, a estas agrupaciones. Creo que, a ver, te voy a dar te voy a dar las debilidades y fortalezas de los dos posibles outsiders, ¿no? El problema con Chi es que él es una persona, a ver, yo soy un tipo muy católico ya, pero él es una persona que cree que la política tiene que manejarse igual que la religión, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones comete ese error. La segunda cosa es que primero dice y luego piensa. Yo lo he escuchado y, en privado, y el hombre tiene propuestas que no tienen ni pies ni cabeza, y que cuando se las explica, luego te dice, es que no me puedo retractar. Bueno, es que primero debiste haberte callado la boca antes de meter la pata, ¿no? Entonces, tiene ese problema, ¿no? En el caso de Branko Marinkovic, yo creo que va a pesar mucho, mucho su paso por el gobierno de Yanine Áñez, ¿no? Esa piedra negra no se la van a perdonar nadie, ni siquiera los propios cruceños.
Entonces, no veo todavía una figura interesante que te pueda decir, wow, este es el hombre, ¿no? Ok, que todos los liderazgos pueden ser mejorables, sí, claro. Menos los que ya sabemos. Esos 4 nunca van a mejorar. Pero los liderazgos emergentes sí, pues sí pueden ser mejorables. Entonces, a ver, yo creo que este año nos toca a nosotros, más que adherirnos a un partido político como fiel militantes, creo que nos toca adherirnos a un proyecto de país, ¿no? Y en este caso habría que ir pensando en qué país quiero. Primero, quiero un país seguro. Segundo, quiero un país próspero. Tercero, quiero un país con libertades, ¿no? Quiero un país donde el 60% de la gente no se quiera ir. Ese es el dato estadístico bien triste, ¿no? El 60% de la gente se quiere ir, en 70%. Entonces, quiero un país nuevo. Y hasta el día de hoy no he escuchado a nadie que piense en eso, ¿no? Todo el mundo habla de es que en mi gobierno yo soluciono las cosas en 5 días, en 100. A ver, proyecto de país. Creo que es el momento de generar esa masa crítica y forzar a todo el mundo a empezar a hablar de un proyecto de país, ¿no? Y bueno, por ahí va la cosa, querido Adrián. Totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, no, yo creo que, como decíamos al inicio, estamos a un año expectante de ver qué es lo que va a pasar. Yo por las redes, gracias a Dios ahora tenemos las redes, hay bastantes jóvenes que tienen ideas muy interesantes. Como decías hace un momento, Hugo, el fenómeno Milei ha causado gran impacto, más que todo en los jóvenes, ¿no? Que ha logrado abrir los ojos en ellos e interiorizarse en lo que es su país, querer conocer más. No es la cantidad que quisiéramos, pero sí hay ideas y propuestas muy, muy buenas que, bueno, quizás habría que ir ya formando a esos jóvenes para que sean mucho más visibles, ¿no? Porque ya creo que todos los bolivianos estamos cansados de ver las mismas figuras constantemente, que pasa algo, o aparece un nuevo personaje en otro país y se agarran, ¿no? Y dicen, no, ahora yo soy libertario, no, ahora yo también soy purista, no, que yo también las minorías. Entonces, ya estamos cansados de todo aquello. Bueno, nos gustaría quedarnos más tiempo, porque realmente el tema que has abordado, que has manejado en estos minutos, ha sido bastante interesante. Sé que da mucho por hablar y nos falta el tiempo. Espero que nos podamos encontrar nuevamente en otro porte con los yakuzas, porque estoy de acuerdo contigo, realmente eso es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Bien, agradecerte por ese tiempo, agradecer tus conocimientos. Sabemos que es una lucha que la que estás realizando y que mejor hacerlo dentro de aulas, que es la misma que me ha tocado a mí. No tengo los mismos años de trayectoria que tú, pero creo que ya estamos sembrando esa semillita, ¿no? En las personas, es decir, hay estas otras formas de ver el mundo, no es una sola. Y sobre eso nosotros podemos construir y no tengan miedo a hablar. Hablen, den su opinión, fundamenten, estudien, revisen y sepan bien qué es lo que quieren, ahí hacia dónde quieren ir y hacia dónde queremos construir en nuestra Bolivia. Querido Hugo, más que todo agradecerte nuevamente. Ha sido un lujo escucharte. Ha sido una delicia escucharte, por eso no te hemos interrumpido ni Adrián ni yo, porque hemos aprendido mucho de ti. Esperamos, bueno, pues que este episodio en nuestro canal llegue a muchas personas. Y bueno, como decirte, las puertas del canal están totalmente abiertas. Adrián. Claro que sí, más bien muchísimas gracias, Hugo, por darte el tiempo de estar esta hora con nosotros. Gracias, sabemos que andas con diferentes actividades. Y bueno, esperemos que en una próxima oportunidad, ya con tu próximo libro, con tu próximo lanzamiento, podamos hacer un nuevo podcast. Bueno, estuvo con nosotros Hugo Valderrama, autor del libro Bolivia del golpe 2003 a la dictadura narcoestado. Es escritor y economista. Quedamos muy agradecidos, Hugo, y pues hasta una próxima oportunidad. No, un placer. Cualquier cosa a sus órdenes. Y bueno, esperemos que la próxima sea en La Paz. Podamos hacer un podcast ya de los que están de moda. Especulo estar en La Paz antes de medio año, porque voy a hacer una presentación de mi libro a nivel nacional. Voy a estar una gira en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y quizás Sucre.
pero las confirmadas son Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Así que, bueno, ahí quedamos a sus órdenes y espero que si quieran escribir lo pueden hacer por Facebook y X. Ahí estoy como Hugo Marcelo Valderrama, así que bueno, a sus órdenes y cuando ustedes quieran. Gracias. Bueno, nos gustaría quedarnos más tiempo, porque realmente el tema que has abordado, que has manejado en estos minutos, ha sido bastante interesante. Sé que da mucho, mucho por hablar y nos falta el tiempo. Espero que nos podamos encontrar nuevamente en otro porte con los yakuzas, porque estoy de acuerdo contigo, es realmente eso lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Bien, agradecerte por ese tiempo, agradecer tus conocimientos. Sabemos que es una lucha que la que estás realizando y que mejor hacerlo dentro de aulas, que es la misma que me ha tocado a mí. No tengo los mismos años de trayectoria que tú, pero creo que ya estamos sembrando esa semillita, ¿no? En las personas, es decir, hay estas otras formas de ver el mundo, no es una sola. Y sobre eso nosotros podemos construir y no tengan miedo a hablar. Hablen, den su opinión, fundamenten, estudien, revisen y sepan bien qué es lo que quieren, ahí hacia dónde quieren ir y hacia dónde queremos construir en nuestra Bolivia. Querido Hugo, más que todo agradecerte nuevamente. Ha sido un lujo escucharte. Ha sido una delicia escucharte, por eso no te hemos interrumpido ni Adrián ni yo, porque hemos aprendido mucho de ti. Esperamos, bueno, pues que este episodio en nuestro canal llegue a muchas personas. Y bueno, como decirte, las puertas del canal están totalmente abiertas. Adrián. Claro que sí, más bien muchísimas gracias, Hugo, por darte el tiempo de estar esta hora con nosotros. Gracias, sabemos que andas con diferentes actividades. Y bueno, esperamos que en una próxima oportunidad, ya con tu próximo libro, con tu próximo lanzamiento, podamos hacer un nuevo podcast. Bueno, estuvo con nosotros Hugo Valderrama, autor del libro Bolivia del golpe 2003 a la dictadura narcoestado. Es escritor y economista. Quedamos muy agradecidos, Hugo, y pues hasta una próxima oportunidad. No, un placer. Cualquier cosa a sus órdenes y bueno, esperemos que la próxima sea en La Paz. Podamos hacer un podcast ya de los que están de moda. Especulo estar en La Paz antes de medio año porque voy a hacer una presentación de mi libro a nivel nacional. Voy a estar una gira en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y quizás Sucre, pero las confirmadas son Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Así que bueno, ahí quedamos a sus órdenes y espero que si quieran escribir lo pueden hacer por Facebook y X. Ahí estoy como Hugo Marcelo Valderrama, así que bueno, a sus órdenes y cuando ustedes quieran. Gracias.